El amor en los tiempos del cólera, una historia de amor ambientada en el bello Caribe colombiano. El protagonista es Florentino Ariza, hijo de Tránsito Ariza y Pío V Loaiza. Tránsito Ariza era una mujer trabajadora y dedicada que tuvo que criar sola prácticamente a su hijo Florentino, luego de que Pío no reconociera al niño como su hijo, ni le diera su apellido. Pío, a pesar de que era el dueño de la compañía fluvial del Caribe, nunca le colaboró económicamente a Tránsito Ariza para la crianza de Florentino. Es por eso que cuando Florentino tenía ya 10 años y su padre había muerto, como él y su madre no tenían muchos recursos, tuvo que renunciar al colegio y a sus estudios para trabajar en la compañía postal y así poder colaborar en su casa. Florentino en la compañía postal empezó como mensajero, aprendió a escribir cartas, a usar el telégrafo e incluso aprendió a tocar el violín. Un día, en la compañía postal, le encargan a Florentino que lleve un telegrama a casa de Lorenzo Daza, el padre de Fermina, la otra protagonista de esta historia. Lorenzo Daza era un hombre analfabeto y traficante de mulas que tenía una ambición: convertir a su hija en una dama de sociedad. Y fue ahí, en esa casa, donde Florentino escucha su voz por primera vez. Era Fermina Daza, quien estaba en su lección de lectura, leyendo una carta a una mujer adulta. Cuando Florentino la vio, surgió al instante un sentimiento por ella, y ese cruce de miradas entre ambos sería solo el inicio de una historia de amor. Florentino, a partir de ahí, se obsesiona con la joven Fermina. La sigue de lejos hasta su colegio y la observa a las afueras de su casa. Incluso le escribe una extensa carta confesando sus sentimientos por ella. Su madre, a quien Florentino confesó estar enamorado de Fermina, se conmueve hasta las lágrimas, pero le recomienda a su hijo primero ganarse la confianza de la tía de Fermina, ya que ella era la encargada de su crianza y por ende la que más tiempo pasaba con ella. La tía de Fermina ya había visto a Florentino el día que fue a llevar el telegrama a su hermano. Luego lo ve en el parque cuando ella salía de misa con su sobrina. Ella pensaba, estos encuentros con él no son casualidad. La tía sospechaba de que Florentino las estaba siguiendo, mientras se emocionaba pensando que él estaba interesado por su sobrina. La tía escolástica se convierte en la cómplice del amor, casi como la amiga que ayuda al par de tortolitos a construir su historia de amor. Cartas que van y vienen entre los dos, Florentino hablándole de sus sentimientos y Fermina aún no sintiendo amor por él, pero sí curiosidad por conocer a su enamorado. Florentino solía tocar su violín bajo la ventana de Fermina en las noches, como una serenata a son de vals dedicada a su amor, para expresar con música los sentimientos que a veces las palabras no podían expresar. Florentino y Fermina solo se veían de lejos y a veces por encuentros casuales, pero cuando pasaba, en ambos siempre había ese sentimiento de emoción y nerviosismo cuando se veían. El primer encuentro entre ellos fue cuando Fermina estaba sola, no estaba con su tía, y así Florentino pudo entregarle personalmente una carta. Fermina se negó a recibirla sin el permiso de su papá, pero le dice que vuelva todas las tardes para verse a escondidas. Hubo una tarde en la que, al encontrarse, una paloma defecó sobre el vestido de Fermina. Ella lo cubre avergonzada para que Florentino no se dé cuenta, pero Florentino le dice que lo de la paloma puede ser buena suerte, que quizás sea una señal de que algo bueno viene para los dos. Luego de eso, Fermina investiga sobre Florentino y descubre que él no tiene fortuna, pero a pesar de ser un chico pobre, Florentino es el único que le interesa. Ella, nerviosa por seguir haciendo eso de las cartas y los encuentros a escondidas, decide volverse evasiva con él, más que todo por miedo a que su papá la descubra. Florentino no recibe cartas de su amada, sufre de vómitos, tiene insomnio, pierde el apetito y se pone pálido, síntomas similares a los del cólera. Su madre se preocupa y su padrino lo examina, sin embargo, descubre que él no está enfermo, ya que no tiene fiebre ni dolor, por lo que el padrino llega a la conclusión de que Florentino sufría los síntomas del amor, que son los mismos del cólera. Esto dando a entender que sufrir por un amor apasionado o no correspondido
puede afectar profundamente el cuerpo y la mente, como si se tratara de una enfermedad. Dato no menor, la misma persona que le enseñó a Florentino a tocar el violín, trata de llevarlo a donde las cariñosas para animarlo, pero Florentino rechaza la invitación ya que él era virgen y no quería dejar de serlo hasta cuando tenga relaciones por amor. Un día, la madre de Florentino le da valor a su hijo para que vaya a casa de Fermina. Él va y le pide a la tía Escolástica que lo deje hablar con su sobrina. Ella acepta y Fermina, al estar frente a frente con Florentino, no sabe qué decirle. Solo dice que promete enviarle una carta para antes de las vacaciones. Ella envía la carta prometida y a partir de ahí, su comunicación se da solamente por cartas. Él tratando de ser cada vez más romántico y ella limitándose solo a contarle cosas de su día a día. Hasta que 2 años después Florentino le hace una propuesta de matrimonio a Fermina. Y aunque inicialmente Fermina le dijo que lo pensaría, finalmente le dijo que sí, que aceptaba ser su esposa. Llegó el día en el que Lorenzo Daza, el padre de Fermina, se enteró de lo que estaba pasando, porque a Fermina la expulsan del colegio por estar escribiendo cartas de amor en lugar de tomar apuntes sobre la clase. Fue ahí cuando revisó el cuarto de su hija encontrando las cartas y en ellas el nombre del pretendiente de su hija, Florentino Ariza, hijo no reconocido y sin fortuna propia. Él no puede ser un buen partido para mi hija, pensaba el padre de Fermina, y a pesar de que Fermina amenaza a su padre con suicidarse, Lorenzo se larga con su hija a Valledupar por una larga temporada para que se olvide de Florentino, y enojado echa de la casa a la tía Escolástica por ser cómplice de esta relación. Tiempo después, Fermina y su padre regresaron a la ciudad. Florentino y Fermina se reencuentran en la plaza de la catedral, pero Fermina no sintió la misma emoción que sentía por él en el pasado. Pensaba que su amor de juventud era algo idealizado, que solamente era una ilusión, y le pidió a Florentino que se olvide de ella. Luego de eso, Fermina tuvo un pretendiente. Se llamaba Juvenal Urbino, un médico muy respetado por haber controlado la epidemia del cólera en esos tiempos. Él conoció a Fermina en una consulta médica a domicilio, y desde ahí se interesó mucho por ella. Ella siempre lo rechazaba a pesar de que su padre siempre quería relacionarla con él, pues para él, el doctor Juvenal Urbino sí era un buen partido para su hija. Él le enviaba cartas a Fermina, que ella siempre acababa rechazando, pero entre las cartas recibió una carta amenazadora diciéndole a Fermina que se alejara del doctor Juvenal, que renunciara al hombre más codiciado de la ciudad. Incluso días después, Fermina recibió una muñeca negra que va creciendo cada vez más y más. Fermina sospecha de que se trata de un maleficio africano y rechaza la muñeca, pero en realidad la muñeca se la envió Florentino, como muestra de su eterna fidelidad. Crecía y crecía como su amor por Fermina, pero aunque Fermina no sabía que era un regalo de Florentino, al final rechaza la muñeca como ya una vez rechazó los sentimientos de Florentino. Curioso, ¿no creen? Un día Fermina recibió la visita de su prima Hildebranda. Ella también tuvo un amor prohibido, que no fue aprobado por su padre. Por eso la mandaron de viaje para que se olvidara de él, y así fue como llegó a casa de su prima Fermina, aunque Hildebranda aún le manda cartas a su enamorado. Así que obviamente va a mandarlas a la oficina postal donde trabaja Florentino, quien en una de esas veces que ella fue a la oficina postal le ayudó a escribir una carta romántica para su enamorado. Hubo una vez que ambas salieron a pasear en el carruaje del doctor Juvenal, ya que la prima Hildebranda sí le agradaba a Juvenal, y como el padre de Fermina también quería que ella se casara con él. Hubo un punto en el que Hildebranda y el doctor Juvenal se reían y se divertían mucho. Eso hizo que Fermina sintiera celos. Ese sentimiento que ella tuvo en ese momento, sumado al temor de quedarse soltera y a la presión de su padre y su prima, al final llevó a Fermina por aceptar casarse con el doctor Juvenal. El pobre Florentino, al enterarse de que su amada se casaría con alguien, quedó postrado en cama, pierde el apetito y no deja de llorar. Así que su madre habla con su cuñado para que le ayude a su hijo a encontrar un empleo en otra ciudad, para que allí pueda olvidarse de Fermina.
Florentino partiría en barco de la ciudad, así que decide ir a casa de Fermina a dedicarle con su violín un último vals de amor, pero nadie apareció por la ventana. Florentino, ya en el barco, pierde la virginidad. Pasa que una noche, mientras se dirigía a los baños, una mujer lo toma de la mano y lo mete a su camarote a la fuerza, en donde ambos tienen relaciones. Al día siguiente se entera que esa mujer se llamaba Rosalba y que ella viajaba con su hijo y 2 hermanas. Florentino piensa que una relación pasajera con ella lo ayudaría a olvidar a Fermina, pero cuando Rosalba, su hijo y sus hermanas llegan a su destino y dejan el barco, Florentino vuelve a estar triste por Fermina y presenta de nuevo los síntomas de un amor no correspondido. Florentino, cuando ya se encuentra mejor, decide rechazar la oportunidad laboral de su tío y regresar a su ciudad, pero cuando regresa se entera de que Fermina ya se había ido de luna de miel a Europa con su nuevo esposo, el doctor Juvenal. Ya cuando Florentino regresa a casa, su madre le presenta a una chica que se hacía llamar la viuda de Nazaret, con el propósito de que cure a su hijo del amor que tenía por Fermina. Esa mujer fue la segunda con quien Florentino tuvo relaciones y pronto entablaría con ella una relación sin amor. Tiempo después, cuando Florentino piensa que ya superó a Fermina, se cruza con ella y su esposo en la calle. Ella tenía ya 6 meses de embarazo y estaba más hermosa que nunca. Florentino decidió conseguir fortuna y riquezas para ser alguien de la altura de su amada Fermina, con la esperanza de algún día llegar a merecerla, y para cumplir su propósito le pidió trabajo a su tío en la Compañía Fluvial del Caribe. Ahí conocería a Leona Cassiani, una mujer que lo ayudó a ascender en la empresa. Durante ese periodo de tiempo, Florentino también solía escribir cartas de amor para otros enamorados, siempre inspirado en el recuerdo de su amada Fermina Daza. Leona Cassiani y Florentino eran amigos muy cercanos, siempre se llevaron bien, tanto que 10 años más tarde Florentino intenta seducirla, a lo que ella responde que ya es demasiado tarde, pues ya han pasado muchos años y su relación siempre se construyó como la de 2 amigos, mas nunca con un interés amoroso. Quizá al principio sí pudieron haber sido algo más que amigos, pero bueno, no se dio, así que siguieron siendo amigos. La relación de Fermina con su esposo Juvenal se iba deteriorando. Una vez hubo un momento en que ella se preguntaba si con Florentino habría sido más feliz, pero en un intento de salvar la relación con su esposo le propone que vuelvan a Europa con su hijo para reavivar el amor de pareja. Y así lo hacen, viajan y en ese tiempo que está fuera del país muere Tránsito Ariza, la madre de Florentino, ya con demencia y sin memoria por una enfermedad mental que ya desde hace tiempo venía deteriorando su salud. Tiempo después regresa Fermina y su esposo de Europa y Fermina está embarazada nuevamente. Pasaron los años y Florentino se volvía cada vez más exitoso. El matrimonio de Fermina y Juvenal nuevamente tuvo una crisis. Esta vez por una infidelidad de Juvenal a su esposa con una paciente. Pero como la pareja ya era de mucho prestigio en la ciudad, no querían armar un revuelo, ni estar en boca de la gente por eso. Así que Fermina se va a casa de su prima Hildebranda unos días, y Juvenal no se opuso a eso. Fermina llega a casa de su prima, quien ya estaba más vieja, gorda y decrépita, y afloran en Fermina recuerdos de su infancia. De la tía Escolástica, de quien no volvió a saber nada, y esos recuerdos la hacen reflexionar de la vejez y de lo efímera que es la vida. Florentino llega a ser presidente de la Compañía Fluvial. Qué ironía, ¿no creen? La misma Compañía Fluvial de su tío y del padre que nunca lo reconoció como su hijo. Florentino ya es viejo, perdió el cabello y los dientes, pues ya han pasado más de 50 años. El doctor Juvenal Urbino, esposo de Fermina, falleció en un accidente al caer, luego de intentar rescatar a su loro de un árbol. Este suceso se da mostrando el contraste de una vida ordenada con una muerte inesperada. Florentino visitó a la viuda Fermina Daza luego del fallecimiento de su esposo y poco a poco volvió a frecuentarla. Fermina estaba abrumada, no solamente por el fallecimiento de su esposo, sino por escándalos que salieron a la luz sobre actividades ilegales de su padre, quien ya había fallecido años atrás, y un rumor de infidelidad de su difunto esposo con su mejor amiga.
Ante esto, Florentino decide invitarla a tomarse una temporada a bordo del barco Nueva Fidelidad, en donde revive la llama del amor entre ambos. Se cuentan historias de su vida y comenzaron a tener relaciones. Pasa que durante el viaje, Florentino iza en el barco una bandera amarilla que indica que el barco tiene enfermos de cólera. Esto solamente es una mentira que se le ocurre a Florentino para asegurarse de que nadie más se una a ellos en el viaje y puedan estar juntos en paz. A medida de que navegan, su amor se consolida y encuentran la felicidad en su relación que no pudieron tener en su juventud, demostrando que su amor ha perdurado a lo largo de los años. Espero les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión.